La noche era negra. Negra como el pecado. Sobre París no brillaban estrellas, solo heridas diminutas en la carne del cielo. Detrás de los ventanales del palacio, el viento de febrero golpeaba con furia. Lanzaba nieve mojada contra los cristales, como si alguien quisiera entrar. Allí en la penumbra una mujer se retorcía, ya sin rastro de su grandeza. Duele, duele mucho, susurraba Agnès con voz quebrada. Cada palabra rebotaba en las piedras del techo. Se aferraba a las sábanas como a la última esperanza. Como si agarrara el borde de un manto de oro colgado sobre el abismo. Pálida, con el cabello deshecho, parecía una mártir. No una reina. El sudor le corría por las sienes, mezclado con lágrimas saladas. Los labios sangraban, mordidos. Los dedos se clavaban en el brazo de la silla. Debía mantenerse sentada. Así lo ordenaba la partera. Su cuerpo era un campo roto. Los huesos temblaban. Dentro de ella, una tormenta pequeña lo sacudía todo. La reina de Francia estaba dando a luz. Y con cada contracción, se acercaba a una nueva vida, o a su propio fin. Aguanta, querida, ya falta poco, murmuraba su suegra, la madre del rey. Le acariciaba el cabello mojado. Como si quisiera arrullar a alguien que la vida misma estaba desgarrando. Darás a luz a una reina, o tal vez a un futuro rey. Pero a Agnès ya no le importaba. Ni si era niño o niña. Ni si era ángel o mártir. Solo quería que acabara. Solo pedía que Dios pusiera fin al dolor. Y entonces el primer llanto. Agudo, claro, penetrante. Como una campana de plata sonando al amanecer. No era un bebé. Era la vida misma, gritando. Terca. Viva. Exigiendo ser reconocida. La partera levantó el pequeño cuerpo. Rojo, caliente, aún cubierto de sangre y mucosidad. Sonrió agotada. Es niña. Agnès se desplomó. El aire le faltó por un instante. Parecía que moría, pero no de dolor, sino de alivio. Como si el alma hubiera dejado el cuerpo roto, y volviera a entrar en una carne bendecida. Había sobrevivido. La niña estaba viva. Todo valió la pena. Detrás de los muros sonaban campanas, o tal vez no. Tal vez era solo un eco en sus oídos. El último eco del dolor. El mundo se nublaba ante sus ojos. Pero entre las pestañas, Agnès vio a su suegra. Susurraba algo. Decía que era una señal. Una bendición. La misericordia de Dios. Pero, ¿y si no lo era? La reina cerró los ojos. El dolor se fue, dejando un vacío frío. Y dentro de ese hueco, otra cosa resonaba. Pensamientos oscuros. Inquietantes. Ella lo sabía. Roma no aceptaba su matrimonio con Philippe. Su unión estaba maldita. Nunca fue reconocida. Allá lejos, en un convento, aún vivía la otra. La primera reina. La que no murió. La que sigue esperando. La que podría volver. Y esa niña, que ahora lloraba en brazos de la partera, podría no tener futuro. Ni nombre. Ni título. Ni derecho al trono. Has dado a luz a una niña, reina, susurró el silencio. Pero, ¿la trajiste por amor, o la entregaste en sacrificio a la ambición? El fantasma de Ingeborga. Era una sombra en la pared. Un suspiro del invierno en una noche de agosto. Se llamaba Ingeborga, princesa venida del norte. Una golondrina danesa, llevada al nido ardiente de la corte francesa. Recibió la corona. Pero solo por una noche. Reina por una tarde. Fantasma por muchos años. Es imposible. Para mí está muerta, dijo Felipe Augusto sin quitarse aún la ropa de bodas. Su voz sonó fría, como una espada recién desenvainada. El lecho nupcial no había perdido su calor, pero el corazón de ella ya se partía. Y el rey, en lugar de un beso de despedida, le ordenó marcharse. Fuera del palacio. Fuera de su vida. Fuera de Francia. Pero Ingeborga no era una mujer que cae y calla. No sabía ser dócil. No sabía olvidar.
No aceptaba ser borrada, como una mancha de tinta sobre una carta. El rey podía encerrarla en un convento. Podía callar. Podía casarse de nuevo. Pero no podía borrar lo que fue hecho ante los ojos de Dios. Y ella alzaba la voz. Al Papa. A los ángeles. Al destino. El Tribunal Eclesiástico de Francia, obediente como un perro, declaró que el matrimonio no era válido. Decían que no hubo amor. Que no hubo deseo. Que no hubo disposición del hombre. Inventaron que el matrimonio no fue consumado. Felipe suspiró con alivio, casi libre. Pero Roma dijo que no. El Papa Celestino III era viejo. Pero firme como un roble bajo el viento. No se dobló. Se negó a reconocer el divorcio. Ingeborga seguía siendo la esposa del rey de Francia. No por la ley, sino por el espíritu. Por la voluntad de la Iglesia. Y eso quería decir, todo lo que vino después era pecado. Era ilegítimo. Pasaron los años. Felipe Augusto gobernaba con mano firme. Construía un imperio. Iba a la guerra. Se casó otra vez. Pero Ingeborga no desapareció. Seguía viva. Lejos en un convento tras muros gruesos. Entre velas y salmos. Esperaba. Y cada noche cuando el viento aullaba sobre el Loira, él escuchaba su nombre. Como el roce de un vestido en un pasillo vacío. Ella se volvió su fantasma. Ella, viva. Ella, reina por derecho. La corte no hablaba de ella. El pueblo la olvidó. Los cronistas miraban a otro lado. Pero el rey sabía, mientras ella viva, él no es libre. Mientras respire su nuevo amor, su segunda esposa, sus hijos, todo está en duda. En peligro. En pecado. ¿Y ella? Ingeborga no olvidó. Escribía cartas. Pedía justicia. Enviaba súplicas a Roma. Día tras día. Año tras año. Seguía allí en su encierro. Inquebrantable. Como un ícono congelado en el tiempo. Ni viva. Ni muerta. Agnès, la reina luminosa. Él la vio en un mediodía ardiente. El aire temblaba sobre el camino polvoriento como un espejismo. Los campos de Borgoña brillaban bajo el sol. Todo parecía de oro, la hierba, las torres, su cabello. Agnès. Hija del duque Bertoldo IV de Merania. Princesa con viento alpino en la voz. Con ojos del color de un arroyo de montaña. Una unión perfecta. Política, estratégica, dinástica. Pero en ese instante, cuando la vio por primera vez, Felipe Augusto no pensó en el Papa. Ni en la dinastía. Ni en las fronteras del reino. Me casaría con ella, aunque fuera una pastora, susurró, sin poder ya ocultar su amor. La sala quedó en silencio. Los consejeros se miraron. Alguien tosió. Otro murmuró algo. Y alguien apretó los labios, recordando un nombre que aún no se podía pronunciar en voz alta. Ingeborga. Pero Agnès no era como ella. No era de hielo ni de orgullo. Era de luz. Y de bondad. Sabía reír con alegría. Hacía sonreír incluso a los guardias. Acariciaba los caballos heridos. Cantaba a los bebés por los pasillos, como si fueran suyos. Incluso el viejo arzobispo de Sens lo dijo una vez. Ella es como una vela encendida en un templo oscuro. Con ella, todo era más sencillo. Sin espinas políticas. Sin frialdad. Con ella llegó por fin, lo que nunca existió con Ingeborga, la felicidad. Y luego quedó embarazada. Felipe no cabía en sí de alegría. Ponía su mano sobre su vientre. Susurraba al hijo aún no nacido. Como si pidiera al destino que tuviera piedad. Agnès florecía. El palacio se volvió más suave. Más claro. Incluso la esperanza de que Roma olvidara a la otra esposa, ya no parecía un sueño imposible. Pero las nubes se acercaban. En enero de ese año murió el Papa Celestino III. Era viejo. Cansado. Dudoso. No le gustaba discutir con los reyes.
Cerraba los ojos. Retrasaba la decisión sobre el matrimonio de Felipe. Pero ahora todo cambió. Subió al trono papal Inocencio III. Joven. Inteligente. De hierro. No esperó. A pocas semanas, sus enviados llegaron a París con un mensaje claro. Devuélvele su lugar a Ingeborga. Renuncia a Agnès. Deja el pecado. Agnès adúltera. El matrimonio inválido. Los hijos ilegítimos. Y toda Francia, bajo amenaza de excomunión, si el rey desobedecía. Aquella noche, al llegar las noticias de Roma, se apagaron las velas del palacio. Felipe caminaba de un lado a otro. Como una fiera atrapada. No sabía a quién odiaba más. A Inocencio. A Ingeborga. O a sí mismo. Y Agnès. Sentada. Acariciaba su vientre. Cantaba en voz baja. Cantaba. Porque ya lo sabía. El cuento se acababa. Comenzaba el sacrificio. El entredicho y el silencio. Al principio solo fue un rumor. Un susurro de Roma. Lo trajeron mensajeros cansados con polvo en los pies. Luego llegó la carta. Fría como el filo de un puñal. Y pronto comenzó lo que nadie en el reino había visto jamás. Se apagaron las velas en los altares. Las campanas callaron. Esas mismas campanas que llamaban a la oración. Que anunciaban nacimientos, bodas, muertes, enmudecieron. Silencio. Un silencio que daba miedo. Francia, el reino cristiano más grande de Europa, fue oficialmente excomulgado. Durante 10 largos meses, el pueblo vivió en oscuridad espiritual. Sin bodas. Sin confesiones. Sin misas ni funerales. Los pecados se acumulaban sin perdón. Los niños morían sin bautismo. Los ancianos partían sin la bendición final. Era la sombra de Roma. Cubría cada iglesia, cada castillo, cada choza. Y todo por ella. Por la reina. Por Agnès. Esto es insoportable, susurró una noche. Se acariciaba el vientre donde crecía lentamente una nueva vida. No por mí. Por ellos. Por la gente sencilla. Están perdiendo la fe, Felipe. Van a odiarte. A mí también. Y a nuestros hijos. El rey no dijo nada. Sentado en la oscuridad. Con los puños cerrados. Miraba una sola vela, solitaria, que apenas alumbraba su rincón. Siempre supo que Inocencio III no era celestino. Era terco. Firme. Poderoso. No iba a olvidar a Ingeborga. No iba a ceder. Me iré, dijo Agnès en voz baja. Con dulzura. Es lo que hay que hacer. Aún puedo irme con dignidad, él se lanzó hacia ella. Como si ya se le escapara entre los dedos. No. Aguantaremos. El Papa cederá. No voy a perderte, ¿me oyes? Pero esa misma noche, sin discutir, comenzó a hacer las maletas. No joyas. No vestidos. Solo una capa gruesa, algunas cartas, y una camisita de niño que había cosido con sus propias manos. Con gran discreción, escoltada, Agnès fue llevada a Poissy. De noche. En secreto. Bajo la lluvia. El rey no la acompañó. No pudo. Temía que si la abrazaba una vez más, no la soltaría nunca. Ni siquiera si Francia entera se venía abajo. Y en París, como una sombra triunfante, entró Ingeborga. Olvidada. Pero no vencida. Volvía al mismo palacio de donde la echaron un día después de la boda. Ahora era reina otra vez. Por orden del Papa. Por voluntad de Dios. Pero no por deseo de Felipe. Él no la miraba. No le hablaba. Soportaba. Solo un poco más, repetía, mirando el sello de Roma. Cuando llegue la carta de anulación, traeré de vuelta a Agnès. Estaremos juntos otra vez. Todo será como antes, pero la carta no llegaba. Y cada semana era una tortura. En cada mirada en la corte, lástima o juicio.
En cada paso de Ingeborga, un recuerdo vivo de la maldición que él mismo había invocado. Y solo el silencio de las iglesias seguía gritando. Más fuerte que cualquier campana. El último sacrificio. El invierno llegó duro. Gris como la ceniza. Cruel como el destino. Los vientos del norte desnudaron los árboles. No quedó ni una hoja seca. El cielo pesaba. Pesaba como plomo. Como si también estuviera de luto. Todo en ese enero parecía condenado. Incluso el silencio no era consuelo. Era un presagio. El palacio estaba sumido en el silencio. Los sirvientes caminaban como sombras. Sin mirarse. Sin hablar. Nadie se atrevía a decir la primera palabra. Pero la noticia llegó. Al principio en susurros. Luego más fuerte. Como si al decirlo, soltaran también el dolor. Agnès ha muerto. ¿Qué dijiste? Felipe alzó la vista. Sus ojos estaban rojos de insomnio y rabia. Repítelo. Despacio. El mensajero bajó la cabeza. Su Majestad la Reina murió al dar a luz. El niño, el príncipe Tristán, vivió un solo día. Fue como una espada directa al pecho. Felipe no gritó. No al principio. Solo se levantó. Despacio. Luego, como alguien que de pronto entiende que ya no pertenece a este mundo, golpeó la pared con el puño. Una vez. Otra vez. Y entonces gritó. Su voz corrió por los salones de mármol. Como un alma arrancada del cuerpo. Se arrancó el cabello. Rompió jarrones. Volcó mesas. Y aulló. Aulló como un lobo herido, acorralado. Me la quitaron, me la arrebataron. Corría de cuarto en cuarto. Hasta que la vio. Ingeborga. De pie en el pasillo. Con una capa negra. El rostro igual de inexpresivo que siempre. Una reina que nadie quería. Una mujer a la que él culpaba de todo. Fuiste tú, siseó acercándose. Tú tienes la culpa. Tú. Y tú, Roma. Vuestras malditas leyes. Esos papeles. No sabía si gritaba a ella, o a Dios. A ese Dios que le quitó a la única que le dio luz. Amor. Hijos. Quizás gritaba contra sí mismo. Por su necedad. Por su orgullo. Maldita seas. Murmuró con la voz rota. Maldito como yo. 2 días después, una carreta con el sello real salía de París. No llevaba reina. Llevaba prisionera. Ingeborga. No hubo despedidas solemnes. Ni música. Solo el ruido seco de los cascos y las ruedas sobre el hielo. Él mismo la acompañó hasta las puertas del convento. El mismo al que antes la había desterrado. Y ahora, otra vez. Te quedarás aquí. Para siempre. Dijo sin mirarla a los ojos. Sin cartas. Sin súplicas. Sin voz. Sin derecho a nada. No la tocó. No le dio consuelo. Ni una sola mirada. Ella no lloró. Solo lo miró. Y sus ojos no estaban rotos. No. En ellos había hielo. Y memoria. Una memoria que no perdona. Desde ese día, Ingeborga no fue esposa. Ni viuda. Fue un fantasma político. Viva pero desterrada. Silenciosa pero aún peligrosa. Y Felipe. Felipe ya no fue el mismo. Ese invierno no murió solo su hijo. No murió solo Agnès. Murió todo lo humano que aún vivía en él. Nunca volvió a casarse. No por amor. No por alianza. Dejó de amar. Por completo. Desde entonces, ya no vivía un hombre. Solo un rey. Hijos, corona y vacío. Felipe logró lo que quería. Siempre lo lograba. Pero esta vez, la victoria no le supo a gloria. Era una corona de espinas. No un premio.
En una sesión solemne bajo los vitrales de Sainte-Chapelle, se anunció lo esperado: los hijos de Agnès, la princesa María y el joven Felipe, fueron reconocidos como herederos legítimos. Al mismo nivel que Luis, hijo del primer matrimonio. El sueño de Agnès se cumplió. Pero, sin ella. Felipe miraba a sus hijos como quien vuelve a una casa quemada. Una y otra vez. Sentía orgullo. Mucho. Pero cada día recordaba. Los ojos del pequeño Felipe. La risa de María. El alma que enterró para alcanzar la corona. El nombre de Ingeborga desapareció de todas las oraciones. Nadie lo decía. Ni en voz alta ni en secreto. Era algo borrado. Como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, 10 años después, el rey la hizo volver. Es solo un acuerdo político, dijo al canciller. El Vaticano quiere paz. Se la daremos. Ordenó prepararle habitaciones. Buenas ropas. Libros. Criados. Todo. Todo menos lo esencial, su atención. Vivían bajo el mismo techo. Como estatuas. Firmes. Frías. Silenciosas. Sin deseo. Sin palabras. Sin odio. Sin esperanza. Ingeborga no reclamaba nada. Pasaba horas en la ventana. Escribía oraciones. Bordaba lirios en mantas blancas. Nadie sabía lo que pensaba. Y al parecer a nadie le importaba. El tiempo pasaba. Año tras año, Felipe se volvía más de piedra. Tenía mente. Tenía poder. Pero no tenía alma. Era un rey. Ya no un hombre. Y entonces murió. Sin ruido. Sin drama. Solo, dejó de respirar una mañana. Entre papeles. En su cama. Ingeborga escuchó la noticia en silencio. Alzó la mirada. Y solo dijo: el Señor lo ha llamado. No pidió corona de viuda. No lloró. No exigió derechos. Solo guardó sus cosas. Y volvió al lugar de donde vino. Su convento. Donde pasó su juventud. Su matrimonio. Su soledad. Fue reina una noche. Y viuda el resto de su vida. Tuve un sueño con Agnès. Estaba junto al río, del otro lado. La llamé. Pero no giró la cabeza. Solo sostenía la mano de un niño. El niño me miraba. Yo no lo conocía. Pero él, sí me conocía. ¿Aún estás esperando?, me preguntó. No respondí. ¿Qué puede decir una mujer a un niño nacido después del amor, pero antes del perdón? De la última confesión de Ingeborga, año 1220.